Hola, soy Begoña Oro, soy escritora sobre todo de libros para niños y para jóvenes. Estoy contentísima, no os podéis hacer a la idea de la ilusión que me hace participar en el Festival Isla, porque yo viví en Dublín, viví 2 años y allí escribí libros, escribí muchos libros. Me acuerdo que ahí escribí los cuentos bonitos para quedarse fritos. También ahí escribí día a día, letra a letra, de la A a la Z. Escribí uno de los libros de misterios a domicilio de las abuelas chanchulleras. Escribí libros de Rasi, de esta ardilla, que es muy simpática. Recuerdo que ahí escribí el de Rasi busca casa y Rasi, ayudante del ratoncito Pérez. ¿Conocéis el ratoncito Pérez? Si no, preguntad quién es el ratoncito Pérez. Y además de escribir, una de las cosas que hacía cuando vivía en Dublín era, iba a teatro, al Instituto Cervantes, y también me gustaba mucho asistir a todas las cosas que organizaban. Iba mucho a la biblioteca y sobre todo mis días favoritos del año eran los días del Festival Isla, porque ahí conocía a un montón de escritores a los que admiraba, escuchaba, aprendía un montón de cosas, así que para mí es un honor y un placer estar ahora como invitada del Festival Isla. Cada año el Festival Isla tiene un tema. Me han dicho que el tema de este año son los paraísos perdidos. ¿Tenéis un paraíso perdido? ¿Habéis perdido un paraíso? Bueno, no nos vamos a poner dramáticos porque todo lo que se pierde se puede encontrar, ¿no? ¿Cómo? Pues buscando. ¿Qué dice siempre mamá normalmente? Piensa dónde lo has usado por última vez. Y luego también tenemos herramientas, ¿no?, que nos ayudan a encontrar las cosas cuando las perdemos. Hay una cosa, ¿no? Hay objetos que nos ayudan a encontrar cosas perdidas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Se os ocurre? Alguien de 103 años me parece que ha dicho una brújula. Es verdad, una brújula nos ayuda a encontrarnos cuando nos perdemos, ¿no? Porque nos dice dónde está el norte. Es, vale, pues entonces tengo que ir por ahí. Los escritores a veces usamos brújulas también. Hay escritores que usan brújulas para saber hacia dónde van, dónde está el final de su historia, y hay escritores que utilizan mapas. Otra cosa que podemos usar justo cuando nos perdemos o cuando perdemos un paraíso es un mapa o un GPS o Google Maps, ¿no? Google Maps nos indica por dónde tenemos que ir y nos va dando todas esas indicaciones. Bueno, pues yo ahora os voy a leer un poema que he adaptado un poquito para este festival y que, no está publicado todavía, saldrá más adelante en un libro de poesías, pero se titula precisamente Indicaciones para encontrar el paraíso. Esto es como si ahora activáramos un GPS y nos va a llevar directamente, si todo va bien, al paraíso. Y empieza así. ¿Me puede indicar dónde está el paraíso? Sí, claro. Al llegar a la cuarta salida... No, al llegar a la placita, tome la cuarta salida. Siga recto, 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 hasta llegar a buen puerto. En el puerto coja un barco con el casco azul y blanco. Surque el mar hacia la isla y descienda en la marisma. Ande lento media hora, admirando bien la flora. Uy, la flora. Justo lo que tengo aquí, un libro de flora. De hecho, se titula así, Flora. ¿Y qué creéis que habrá dentro de este libro? A ver si lo habéis adivinado. Pues hay flores. Y hay flores y... ¡Wow! Hay también algunos insectos, ¿verdad? Uy, muchos insectos. Hay abejas. Y hay también... Uy, aquí hay por lo menos 3 animales. O 4. ¿Alguien los ve? Y aquí hay... ¡Ey, fresas! ¡Qué ricas! Y pajaritos. Y arándanos. ¿Y habrá pajaritos en la siguiente página? ¿Qué creéis? ¿Y flores? Pues lo que hay son... ¡Uy! Una rana. Y nenúfares, que son este tipo de flores. Y
Oh, un invernadero. Me encantan los invernaderos. Bueno, ya hemos admirado bien la flora. Este libro de Eugene Kim, con ilustraciones de Kathleen Selbert y texto, que no lo hemos leído, de Nicole Jen. En realidad quien ha hecho Eugene Kim es quien hace estos recortes, ¿no? Esto que se llama ingeniería de papel, y hace que dentro de este libro encontremos cosas tan preciosas. Total, que admirando la flora hemos perdido el camino. Menos mal que con los libros siempre podemos volver atrás, ¿no? Entonces, como yo tengo aquí escrito mi poema, voy a volver. Y ahora ya os lo sabéis un poco, podéis acompañarme, ¿verdad? Vamos a ver si nos acordamos de cómo llegar al paraíso. Al llegar a la placita, tome la cuarta salida. Siga recto, 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 hasta llegar a buen puerto. En el puerto coja un barco con el casco azul y blanco. Surque el mar hacia la isla y descienda en la marisma. Ande lento, media hora, admirando bien la flora. Cuando vea un arenero, gire hacia el gallinero. Y al llegar al gallinero, busque y pregunte al granjero: ¿está la gallina clueca o se fue a la biblioteca? Seguro que fue a leer. Lee 100 libros al mes. Deja un rastro de comida esta gallina tan leída. Siga el rastro de maíz y así llegará feliz a la antigua biblioteca donde está Gallina Clueca. Pregunte en el mostrador. Siempre antes, por favor. Se lo ruego, se lo imploro. ¿Tiene la isla del tesoro? Dentro del libro en cuestión hallará la ubicación del perdido paraíso. Puede que esté allí mismo. Ya lo cloquea Clueca. Todo está en la biblioteca. ¿Y sabéis qué libro tengo aquí? El libro que ha ido a buscar Gallina Clueca a la biblioteca. La isla del tesoro. Y se supone que aquí dentro está la ubicación del paraíso perdido. Voy a ver, aparte del fantástico texto de Robert Louis Stevenson, hay una cosa. ¿Qué es esto? Igual a alguno les suena. Esto no es mío, se nota que no es mío porque aquí pone child. Esto es un carnet de biblioteca. Puede que ahí esté el paraíso. Hay un escritor argentino muy famoso, Jorge Luis Borges, que dijo: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Jorge Luis, porque tener un carnet como este es una entrada para el paraíso. Yo cuando vivía en Dublín tenía el de adulto, tenía uno rojo súper bonito para entrar en la biblioteca del Instituto Cervantes y llevarme prestados un montón de títulos. Y también tenía, el de la National Library. Me encantaba ir a trabajar a la Biblioteca Nacional, sí. Y me gustaba mucho ir a la biblioteca de Rathmines, que ahí también hacen muchas actividades en español, ¿verdad? Y a la de Pembroke, sí. Y sí, puede que el paraíso esté en una biblioteca. En una biblioteca pública, yo ahora vivo muy cerca de una biblioteca, de un parque y de una biblioteca, y eso me hace muy feliz. Pero también a veces merece la pena tener una biblioteca personal en casa, ¿verdad? Una de las cosas que más eché de menos esos días que tuvimos que quedarnos en casa, encerrados, fue que la biblioteca estaba cerrada. Pero menos mal que yo tenía libros en casa. Y los libros que tenemos en casa son como pequeños paraísos. Pueden serlo para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, y esto tiene que ver también con el inglés y el español, que fui por primera vez a Inglaterra, me mandaron mis padres, y yo no sabía muy bien inglés, y me sentía tristísima, tristísima. ¿Y sabéis cuál era mi pequeño paraíso? El momento en el que yo me sentía bien fue cuando abría un libro que me regalaron y que me da mucha pena porque lo perdí. Pero no me resigné y dije, yo quiero tener este libro. Y me he ido comprando distintas ediciones de ese libro, que es The Secret Garden, de Frances Hodgson Burnett. ¿Veis? Esta es una edición muy bonita. Esta es otra, del Jardín Secreto. Esta la compré en Dublín. Lo sé porque todavía tiene aquí el precio, y esto es de Hodges Figgis.
esa maravillosa librería que tenéis ahí. Y este libro precisamente nos habla de cuando estamos tristes, ¿no? La protagonista se siente, bueno, es huérfana, ha cambiado de país, no tiene padres, se muda a un sitio, no entiende las normas, no entiende nada, pero de repente encuentra la llave de un lugar secreto que resulta ser un jardín. Bueno, luego también encuentra a una persona que estaba encerrada también bajo llave. Y con esta persona sale y mirad, a que esta imagen se parece bastante a la idea que tenemos del paraíso. Porque no sé vosotros, pero yo no me imagino el paraíso como un desierto. Yo me imagino el paraíso pues como un jardín, ¿no? El paraíso más famoso de todos es el jardín del Edén, que llamaban, ¿no? Y claro, los paraísos tienen jardines. Y los libros también pueden ser paraísos. Os enseñaba este libro porque fue un libro que fue importante para mí cuando era pequeña, pero también guardo otros tesoros de cuando yo era pequeña. Este era uno de mis libros favoritos, el libro loco de todo un poco, de Gloria Fuertes. Este sí que lo guardo de cuando yo era pequeña. Esta era mi letra de cuando yo era pequeña. Ahí pone Begoña Oro. Y ya me gustaba dibujar flores entonces, porque son como pequeños fragmentos del paraíso, ¿no? Y dentro de este libro, que hay pues un poco de todo un poco, hay un dialoguillo que me gustaría leeros. Me hace mucha ilusión porque la última cosa que hice en el Instituto Cervantes en Dublín fue precisamente un taller sobre Gloria Fuertes. Bueno, pues volvemos a Gloria Fuertes para leer este pequeño dialoguillo que dice, está aquí este niño y dice: cuando crecen las gafas parecen bicicletas, cuando cantan las flores, cuando adornan los pájaros. Y le dice este hombre: oye, que te has equivocado. Las flores no cantan, los pájaros no adornan, ni las gafas parecen bicicletas. Pero tú, ¿quién crees que eres? ¿Y sabéis qué responde el niño? Yo, el poeta. Porque sí, queridos niños, queridas niñas, los poetas pueden oír cantar a las flores, pueden sentir que los pájaros adornan, porque los poetas todavía tienen la oreja verde. ¿Sabéis lo que es la oreja verde? La oreja verde es una oreja que conservas de cuando eras niño. Los niños sois poetas. Lo de la oreja verde lo descubrió un escritor que se llama Gianni Rodari, un escritor, bueno, que nació hace 100 años, cumplimos su aniversario. Él era italiano y hablaba de esa oreja que le quedaba de tiempos de niño. Dice: es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Y con esa oreja oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas. ¿Sabes eso que dices? Mamá, es que no me entiendes. Porque claro, igual tu madre en ese momento no tiene activada la oreja verde, o tu padre. Pero quien tiene una oreja verde entiende lo que le pasa a los niños. Os voy a leer un cuento de Gianni Rodari, el de la oreja verde, con ilustraciones de Silvia Bonani, que nos lleva a otro paraíso, porque los paraísos hemos quedado que eran jardines, y en los jardines hay en las guardas flores. Y vamos a ver qué es lo que hace falta para hacer una mesa, pero también para hacer un libro. Se hace de la misma materia. Hace falta, ¿qué creéis? ¿Qué es esto? Hace falta madera. Y para hacer madera, ¿qué hará falta para hacer madera? Hace falta el árbol. Mirad cuántos tipos de árboles tenemos. Una palmera, un sauce llorón, me encantan. Un manzano, un baobab, un abeto. Para hacer el árbol hace falta algo pequeñito. La semilla. Y para hacer la semilla hace falta... ¿Dónde nos encontramos la semilla cuando estamos comiendo? Hace falta el fruto. Todos estos frutos, todos tienen semilla. Y para hacer el fruto hace falta
de dónde vienen los frutos. Hace falta una flor. Así que, para hacer una mesa y para hacer un libro, hace falta una flor. Y por eso, para mí, un paraíso siempre estará lleno de flores y de libros. Y de libros que tienen flores, como por ejemplo este. ¡Wow! Es un ave del paraíso. Los libros están llenos de luz y de semillas de cosas que crecen en nosotros y pueden hacer nacer dentro de nosotros una flor, un árbol o cualquier cosa. Claro, el paraíso por eso es un sitio donde tiene que haber por fuerza jardines y flores y semillas y árboles, y un paraíso también podría ser un bosque, como el bosque del que nos hablan aquí, En el bosque. Este es un libro de Ana María Matute. Ana María Matute fue una escritora muy importante, tan importante que perteneció a la Real Academia Española de la Lengua. No había muchas mujeres en esa academia y ella ocupaba un sillón. Cada uno de los académicos de la lengua, que son los que se preocupan de cuidar de la lengua, cada uno ocupa un sillón diferente que tiene una letra del abecedario. A, B, C, D, E, incluso la ñ, claro, porque en español tenemos la ñ. Bueno, pues Ana María Matute ocupaba el sillón de la letra K, la K mayúscula. Y antes de entrar en la academia, que es un sitio así muy importante, cada académico tiene que dar un discurso. Ella dio un discurso muy bonito en el que hablaba de los bosques. Entonces, en este libro tenemos estas... Bueno, os las voy a enseñar. Esto... ¿Qué creéis que son esto? Parecen cartas, ¿verdad? Bueno, esto es un miorama, que era un entretenimiento que tenían hace muchos años, se entretenían con esto. Son escenas que se pueden poner en cualquier orden. Podríais hacer vosotros, bueno, podéis dibujar uno. Lo importante es que siempre, ¿veis? Aquí el final de un dibujo tenga correspondencia con el del siguiente o con el siguiente, pero que podamos cambiarlos, ¿veis? Y las ramas y todas las cosas que quedan incompletas se completan. Bueno, aquí con estas cartas se pueden hacer hasta 300.000 escenas diferentes de este bosque. Fijaos, si hacéis vosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podéis hacer un montón de escenas, siempre que os preocupéis de que las ramas de uno encajen con el otro. Bueno, quería acabar esta historia, bueno, este rato que hemos pasado juntos en la distancia, leyéndoos estas palabras de Ana María Matute sobre el bosque, que son muy bonitas y que habla de este paraíso de palabras. Dice Ana María, uy, mis vecinos están de obra, porque el bosque era el lugar al que me gustaba escapar en mi niñez y durante mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Allí aprendí que la oscuridad brilla, más aún, resplandece, que los vuelos de los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras, de donde han brotado todos los libros del mundo, que existen rumores y sonidos totalmente desconocidos por los humanos, que existe el canto del bosque entero, donde residen infinidad de historias que jamás se han escrito. Por eso si vamos al bosque podemos escuchar historias que podemos acabar escribiendo nosotros. Pero ¿acaso igual nunca se escribirán? Todas esas voces, esas palabras, sin oírse, se conocen en el balanceo de las altas ramas, en la profundidad de las raíces que buscan el corazón del mundo. Igual las raíces de los árboles de Irlanda se unen con las raíces de los árboles de España. Allí, en el bosque, presentí y descubrí minuto a minuto la existencia de innumerables vidas invisibles, el rumor de sus secretos, comunicándose de hoja en hoja, de tallo en tallo, de gota en gota de rocío, conducidos a través del bosque por los diminutos habitantes de la hierba. Percibí claramente el curso de los ríos escondidos,
y el sueño de las tormentas apagadas que duermen incrustadas en las cortezas de los viejos troncos. El aire del bosque entero parece sacudido, vibra, se cruza de relámpagos fugaces. Los gritos de todos los pájaros heridos, el último lamento de los ciervos inmolados, la sombra de los niños perdidos en la selva. Miles y miles de gritos, todos los gritos vagabundos y los que anidan en los huecos de los árboles, parecen uno solo, terrible y armónico a la vez. Es la antiquísima voz que se eleva desde lo más profundo de la primera historia contada. Es la historia de todas las historias que siempre quise y quiero contar. Espero que encontréis en estas historias, contadas y por contar, en las historias que leéis en los libros, en las historias que pueden salir de vuestra cabeza, un paraíso donde habitar. Muchas gracias por escucharme. Ha sido un placer enorme estar con vosotros. Besos desde Madrid.